Bien, un saludo a todos. En esta segunda parte del tutorial voy a entrar a lo que es el manejo mediante el programa de MATLAB. Para eso ustedes tienen que descargar obviamente MATLAB y segundo, revisar este archivo llamado octave-fem, el cual está, o el cual por así decirlo, es la compilación de todos los códigos con lo cual ustedes van a manejar el programa. Voy a hacer un breve repaso de las principales funciones que nos conciernen, porque si ustedes se fijan en esta parte de acá, en la parte izquierda, hay trabajo para magnetostático, electrostático, para flujo de calor, etcétera. Para flujo de corriente, aquí solamente nos vamos a centrar en lo que es el proceso de simulación para elementos magnetostáticos. Pero normalmente para los otros elementos, si ustedes llegasen a necesitar ocuparlo para X motivo, normalmente los códigos no varían mucho entre sí, normalmente varían lo que son los prefijos. Así que bien, ustedes ingresan al manual, tiene la introducción, aquí ustedes pueden ver si leerla o no. Y para la instalación, que es para poder comenzar a utilizarlo, sale este código de acá. Este código es el que ustedes van a tener que iniciar, o lo primero que ustedes van a poner en MATLAB, que va a ser esto de acá. Después tiene, por así decirlo, muestran otros comandos necesarios, por ejemplo, OpenFEM, que es para poder abrir la interfaz de FEM. Tiene aquí, por ejemplo, el New Document Doctype. Acá ustedes van a elegir qué tipo de trabajo van a realizar. Por ejemplo, dice que para el documento, el doctype es 0 para problema magnetostático, magnético, 1 para problema electrostático, así sucesivamente. Obviamente para este caso ustedes van a ocupar el 0, que es el que define el problema magnético. Hay otros comandos que ustedes pueden revisarlo, no es necesario verlo ahora. Tampoco, o sea, es probable que muchos de los comandos que están aquí no se ocupen, pero no está de más revisarlo. Ya entrando al apartado 4, que ustedes igual pueden seleccionarlo acá, en la parte izquierda, está el preproceso del problema magnético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es donde ustedes van a construir las geometrías, por ejemplo, asignar los materiales, entre otras cosas. Por ejemplo, el apartado 4.1 dice, sale este comando, que dice que va a agregar un nodo en la coordenada X. Entonces lo que ustedes hacen, en realidad simplemente es anotar, por ejemplo, este nodo, lo colocan en su programa de MATLAB y va a crear un punto en esa coordenada. Aquí está, por ejemplo, agregar un segmento entre dos puntos. Acá dice agregar un block label, que es un bloque de propiedades. Por ejemplo, propiedad de aire, propiedad de ferromagnético, etc. Agregar un arco entre ciertos puntos con un ángulo. Este de acá, que es uno de los que yo por lo menos más ocupo, dibuja de inmediato una línea entre dos puntos. Por lo tanto, no es necesario, no necesitarían tener los dos nodos creados y unidos con un segmento, sino que ustedes simplemente con este crean la línea y los puntos de inmediato. Así, ustedes pueden ir revisando. La idea es que ustedes revisen esto, porque ver todos los comandos es un poco imposible, o en realidad no es imposible, pero me demoraría mucho. Por ejemplo, este de acá lo que hace es dibujar un rectángulo de inmediato con dos esquinas. ¿Sí? Ahí ustedes revisen. Acá hay otro comando, por ejemplo, otro otro apartado que dice selección de la geometría, donde ustedes, por ejemplo, seleccionan un segmento cercano al punto de acá, selecciona un nodo cercano a tal punto, etcétera. Este de acá es para deseleccionar, por así decirlo. Acá están las propiedades, los comandos para las propiedades. Por ejemplo, esta de acá lo que hace es setear la propiedad para un bloque. Acá dice block name, que se refiere al nombre de la propiedad. Aquí ustedes eligen si la malla se hace automática o no, 0 para no hacerla de manera automática, y aquí ustedes eligen el tamaño. Acá ustedes elegirían si está dentro de esto un circuito,
Aquí podrían ustedes elegir el grupo, que es una manera de poder seleccionar varias geometrías, y el número de vueltas, que obviamente tanto circuito para número de vueltas está hecho más para las propiedades de donde ustedes tienen los cables, ¿cierto? Las bobinas. Así, uno de los importantes comandos que tienen que ustedes realizar antes de empezar es este, por ejemplo, que es el que define el problema. ¿En qué sentido? Define la frecuencia, por ejemplo, la unidad de medida a utilizar, el tipo de problema, si es planar o axisimétrico, la precisión con la que se realiza, la profundidad para el problema planar, el mínimo ángulo de los elementos finitos que se van a crear y el tipo de resolución iterativa. Así que los invito a que ustedes revisen esto de acá, si tienen dudas consulten. Y la otra parte que es importante que manejen es la del postproceso, o sea, después de haber procesado nuestro trabajo, ustedes aquí tienen distintos comandos, por ejemplo, para calcular una integral de línea, para calcular una integral de línea en un bloque, por ejemplo. Acá están los comandos que ustedes pueden elegir para calcular distintas magnitudes, por ejemplo, para calcular la energía de campo magnético, calcular la histéresis, la corriente total, las pérdidas totales, etcétera. Tienen muchos elementos que pueden calcular. Revisando un poco más, tienen mucho en realidad. Aquí ustedes pueden obtener gráficos, etcétera. Esto de manera rápida, una introducción rápida de esto, revísenlo ustedes. Ahora lo que voy a proceder es mostrar el código de la construcción para el ejemplo que ustedes espero que ya hayan visto. Bien, este es el código para el tutorial, siguiendo la línea del video de la parte anterior. El típico código de inicio, luego está para iniciar el FEM, este es para abrir el FEM y este elige el tipo de documento, o sea, el tipo de trabajo, si es magnetostático, electrostático, de flujo de calor, flujo de corriente, etc. Aquí defino mi problema, lo defino con frecuencia cero, ya que estoy trabajando con corriente continua. La unidad de medida está en centímetros, el tipo de es planar, el tipo de geometría. La precisión, que normalmente es la típica. Esta de acá es la profundidad para el problema planar, el mínimo ángulo, y este de acá indica que estoy trabajando con el tipo de problema, o sea, resolución iterativa que estoy utilizando. Normalmente lo que yo hago es definir los parámetros del modelo antes de construir, por ejemplo, la altura del ferromagnético, el ancho del ferromagnético, la corriente, el número de vueltas, y esta parte de aquí es justamente el tamaño de las mallas, que yo creo que es mejor que ustedes las seteen, no las pongan de manera automática. Luego está la construcción del ferromagnético. Voy a iniciar desde acá para que ustedes vean lo que se construye. Inicia el FEM, ¿cierto? Si yo voy hacia atrás, se crearon solamente esta línea, que es solamente lo que yo había iniciado. La creación de una línea y la creación de otra línea. Aquí yo separé la construcción de ferromagnético y bobina y condición de borde. Ahora si yo evalúo la sección solamente de la construcción del FEM, obtengo mi modelo, que es el que está acá. Esa sería la primera parte que ustedes tendrían que hacer, la construcción del modelo. Luego lo que vendría es la selección de los materiales. Este código que está acá es para poder obtener desde la librería que tiene FEM los materiales, que en este caso es el aire, el tipo de calibre el calibre de los cables que van para construir la bobina, y este de acá que es el metal. Aquí también definí de inmediato mi condición de borde como contorno y lo definí lo definí de tal forma que el potencial de acá sea cero. Y este de acá es la definición de mi circuito. Este es el nombre del circuito.
se define con respecto al parámetro i, que lo definí desde un inicio, con un tipo de corriente. Y este de acá define qué tipo de circuito es, porque se puede producir tanto en serie como en paralelo. Este de acá es serie. Bien, hasta acá tengo los materiales listos. Tengo el modelo construido, quizás la parte un poco más larga, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en definir esto. Luego viene la parte de la asignación de los materiales. La asignación de los materiales yo también lo tengo dividido por segmentos, o sea, primero tengo el ferromagnético, aire, bobina, etc. Hasta condición de borde. Lo que hago es crear un block label, obviamente en un espacio que me convenga. Voy a mostrarles, por ejemplo, voy a evaluar esta sección y aquí yo solamente creé el ferromagnético, que si se fijan se creó justamente dentro de la parte geométrica donde está el ferromagnético, así que aquí igual tienen que tener cuidado en seleccionar justamente la región, o sea, setear bien la propiedad en la región. Entonces lo que hace esto solamente es crea el bloque, selecciona el bloque, setea la propiedad y deselecciona. Así lo mismo con el aire y con las bobinas y la condición de borde. Entonces si yo evalúo toda esta sección, obtengo el modelo listo para poder procesarlo. Como se muestra acá, está la bobina, ¿cierto? Seleccionada con su respectivo calibre. Acá está el circuito con 400 vueltas, el circuito con menos 400 vueltas, para que tenga sentido que esto está enrollando. Si yo selecciono, por ejemplo, mi condición, mis contornos, muestra que está seleccionado el contorno como condición de borde. Así que aquí estaría el problema listo para empezar a procesarlo. ¿Cómo hago eso? Aquí está mi sección proceso. Podría yo, por ejemplo, crear la malla simplemente primero. Y aquí muestra cómo están los tamaños respectivos. Bien, si se fijan para este enmallado que está acá, el tamaño de la malla del ferromagnético podría ser a simple vista muy similar al que tiene el aire. Esto no es recomendado ya que lo que queremos nosotros es determinar que el programa calcule de mejor manera, o sea, tenga mucha más precisión dentro del ferromagnético y las bobinas. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que ir seteando y mejorando es el tamaño de la malla. Por ejemplo, en este caso, este de acá define el tamaño de las mallas. Voy a dejar para el ferromagnético malla de 0,2, para las bobinas también. Y voy a dejar simplemente en 5 el tamaño para la malla del aire. Así que voy a evaluar solamente la sección hasta la malla para mostrar cómo queda la diferencia. En este caso de acá se ve mucho más denso la malla dentro del ferromagnético, lo cual es esperado, ya que nosotros queremos que tenga mucha más precisión de resolución acá y no tanto afuera. Voy a mantener entonces este tamaño de malla. El código MiAnalyze lo único que hace es procesarlo, que sería lo mismo que ustedes apretar este símbolo que está acá, ¿cierto? Hace que empiece el trabajo a funcionar. Así que voy a compilar hasta acá. Aquí analiza y lo que hace este código de abajo, el MiLoadSolution, es mostrar la solución. Así que evaluando la sección, lo que hace es mostrar de inmediato cómo queda el modelo solucionado de esta forma. Aquí está la construcción y las mallas y esta es la solución para el problema. Entonces, lo que es recomendado para el trabajo con MATLAB es justamente seguir revisando los comandos para postproceso. Por ejemplo,
Este comando de acá lo que hace es mostrar la densidad de flujo para este rango, por ejemplo, de 0 a 0,1. ¿Sí? Así que yo, por ejemplo, voy a evaluar esa sección hasta mostrar la densidad de flujo. Y lo que hace es mostrar justamente los colores para la densidad de flujo. Y aquí está el mapa de colores para que ustedes puedan ir viendo más o menos cuánto es el valor. Ahora, si ustedes quieren saber los valores no así aproximados, así mirando, lo que pueden hacer es seleccionar contornos, como voy a mostrar ahora, y así ustedes van a saber, por ejemplo, la gráfica en ciertas partes. ¿Qué hace esto de acá? Lo primero que hace es seleccionar dos puntos. Yo puse para que seleccione los puntos superiores, este y este. Selecciona esos dos puntos y este código de acá lo que hace es construir un gráfico de densidad de flujo con 200 puntos y lo guarda como un TXT, como el que está acá. Yo le puse VOR por horizontal. Entonces, ¿qué hice yo? Creé el gráfico, lo guardé como un TXT, luego lo importé a MATLAB, luego hice un gráfico para poder mostrar la gráfica con MATLAB y no con el programa FEM. Así que, ahí sí. Voy a correr el programa y si ustedes se fijan, solucionó el problema. Aquí está seleccionado ese contorno y gráfico de inmediato, como se ve acá, en la gráfica de la densidad de flujo con respecto al largo, que debe ser similar a lo que ustedes vieron en la parte 1 del tutorial. ¿Qué tengo acá? Otro gráfico, que en este caso, este gráfico de acá es para una línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? Desde este punto, me voy a acercar, desde este punto hasta este punto. Así que le puse figura 2 para poder graficarlo en MATLAB también. Y este código de acá es lo que hace es deseleccionar el contorno anterior y crear uno nuevo, definido con punto. Entonces si yo corro el programa, obtengo las gráficas. Aquí está mi figura 2, que es mi línea, perdón, es otra línea horizontal, que está seleccionada en el medio del ferromagnético, en esta parte de acá hasta acá. Sería nuestra figura 2. Y la figura 1, como ya les mencioné, es la gráfica seleccionando los puntos de arriba, que sería desde acá hasta acá. He recomendado trabajar con este programa en MATLAB, ya que ustedes pueden de esta misma forma ir calculando gráficas, ustedes manejando la gráfica, guardando los valores, guardando los TXT, y así ustedes pueden hacer un mejor manejo de datos en MATLAB que en el mismo programa FEM. Así que hasta acá llegaría el tutorial. Cualquier duda nos pueden consultar a tanto Danilo como a mí. Nos estamos viendo en la siguiente ayudantía.